buenos días y bienvenidos a Multiverse Budokai. Animaster regresa en un work in progress. Hoy nos trae un test de color del plano 21 del opening, androide número 18 del universo 14, pesa sin previo aviso al maestro Krillin del universo 9. Así que sin más demora, ¡vamos con Animaster! ¿Qué es el test de color? Bueno, creo que a estas alturas, y habiendo visto varios test de color en este canal, ya no es necesario que definamos a la audiencia lo que es un test de color, ¿verdad? Aunque bueno, para aquel despistado en la última fila de la clase que aún no sepa lo que es un test de color, puede detener momentáneamente la reproducción de este work in progress, visitar este otro vídeo de aquí, en el que se explica a detalle lo que es un test de color, y una vez visto ese vídeo, volver de nuevo y continuar viendo nuestro flamante último work in progress de Animaster. En esta ocasión nos acompaña nuestro ilustrador, colorista, animador, director, supervisor, productor y Terminator. Guapo, poderoso, asombroso, muy hermoso, soy precioso, armonioso, un buen socio, misterioso, buena gente, detergente, muy majete, inteligente, nada ojete, reverente, un exponente, muy perfecto es lo que soy. Entre sus muchas tareas, hoy estará supervisando la línea de Rise Fat y aplicando la paleta de color al plano del beso que androide número 18 le roba al Krillin Mutant Roshi de Multiverse. Esperemos que no tengan envidia de nuestro favorito alopécico viejoven y tremendamente musculoso personaje. Siento decepcionarles, audiencia, pero no, nunca recibirán un beso de 18. Cuanto antes acepten esta realidad, antes dejarán de sentir esa envidia cochina que les carcome. ¿Qué tarea estás realizando? Bueno, pues ahora mismo me encuentro haciendo un test de color de la animación que hizo Guerrel, del cual ya sacamos un work in progress. Está aquí. Vayan a verlo, os lo recomiendo bastante. Me encuentro terminando de ajustar un poco el dibujo que había hecho Rise Fat, que era nuestra supervisora de ilustración, y digamos lo estoy adaptando para que el dibujo se parezca un poquito más al acabado de DBZ, del anime clásico. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer la tarea? Pues aproximadamente entre 5 y 6 horas, ¿vale? Que esto evidentemente no lo hice todo el mismo día, pero sí, más o menos 5 o 6 horas entre la corrección de la línea y el coloreado. ¿Qué tal tu experiencia haciendo el test de color para ese plan? A ver, trabajar en Photoshop siempre es un lujo para mí. Es el programa que más domino y en el cual yo me encuentro más cómodo y me gusta más trabajar y por lo tanto también más domino. Creo que no es una sorpresa si digo que yo no soy como muy fan del arte digital de los softwares y a mí me cuesta mucho aprender softwares nuevos. Entonces, para uno que conozco bien y que domino bien, que es Photoshop, pues prefiero trabajar en ese, ¿no? Por ejemplo, Toon Boom lo estoy aprendiendo ahora mismo y todavía no me encuentro muy cómodo usando Toon Boom, a pesar de que es muy buen software. Todavía tengo que aprender muchas cosas de cómo funciona la interfaz. Definitivamente el punto débil de Animaster es la tecnología. Espera, Bob Esponja, no somos cavernícolas, tenemos tecnología. Y sí, aunque a priori pueda parecer lo contrario, y sobre todo siendo un animador digital, sería fácil deducir que no tendría problemas en conocer bastante acerca de PCs y de softwares, pero nada más lejos de la realidad. Es bien sabido por todo aquel que le conozca un poco más de cerca, que Animaster se lleva mucho mejor con un papel y un lápiz que con ese electrodoméstico que todos tenemos en nuestros hogares, el cual nos permite navegar por internet. Digamos que tiene dificultad para todo aquello que es digital. En cambio, él viene de un mundo mucho más analógico, ya que estudió Bellas Artes en la época de los dinosaurios. Y por aquel entonces le enseñaron a animar con el método tradicional, es decir, papel, lápiz y mesa de luz, sin tantos atajos de teclado, pantallas táctiles o interfaces sofisticadas. Vamos, que Animaster es lo que viene siendo un boomer de mucho cuidado. ¿Qué le vamos a hacer? No pasa nada. Desde Funnymotion te queremos igual, aunque vengas de la prehistoria. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, con 1000 rosas para mí.
¿qué es lo que más se te dificultó en esta tarea? Una de las cosas que más se me dificultó, creo yo, fue corregir la línea del dibujo de Raisfat, de nuestra ilustradora, para pasarlo a un estilo más de los 90, ¿no? Un estilo clásico. Esa muchacha, Raisfat, tiene un talento brutal, tiene una calidad de dibujo muy alta y creo que es bastante complicado corregir a una persona de tan alto nivel, porque esa persona, a pesar de que quizá el dibujo no lo ha hecho tan al estilo clásico de Dragon Ball Z, o quizás sí, ¿no? O lo ha intentado, pero no se ha acercado lo suficiente, corregir a una persona con tanto nivel es complejo, más que nada porque desde mi punto de vista como que impone mucho, ¿no? Como que te lo tomas con mucho cuidado a la hora de corregir cada una de las líneas. ¿Te basaste en alguna imagen para seleccionar los tonos? Sí, siempre me gusta trabajar con imágenes de referencia, a pesar de que muchas veces selecciono los colores que hay en esas referencias. Luego sí que es verdad que me tomo mi tiempo para modificar esos colores, ajustando el brillo, el contraste, el tono y la saturación. Más que nada para que la imagen mejore, extrayendo los colores necesarios que se necesitan para ese plano en particular. Modificar tonos, saturaciones, brillos y contrastes. Una tarea que, aunque pueda parecer sencilla, no lo es tanto. Créanme cuando les digo que para poder hacer eso con la facilidad con la que lo hace nuestro artista, se necesitan años de estudio de la teoría de color, aprender a entender cómo funciona la luz y por lo tanto saber cuáles son los colores óptimos y cómo estos varían en función de la iluminación que exista en cada plano, es prácticamente una disciplina artística en sí misma, equivalente a cualquier disciplina médica o de ingeniería, y si no me creen, preguntádselo a Monet o mejor aún, a Jack Dawson. ¿Monet? ¿Conoces su obra? Por supuesto. Mira qué uso más inteligente del color, ¿no es estupendo? Sí, es extraordinario. ¿Ven? Hay que ser inteligente para saber usar el color. Es una prueba irrefutable. Si lo dice Jack, debe ser verdad. Ya saben pues. Sí, os hablamos a vosotros, los estudiantes de magisterio. A partir de ahora, y cuando sean futuros profesores, deberán dar menos horas de clases de lengua, matemáticas y ciencias naturales y más horas de plástica, música y educación física. ¡No al bullying de las artes! Incluidas las marciales, claro está. ¿Estás satisfecho con el resultado final? Bastante, sí que me gustó mucho cómo terminó ese test de color. Como dice el dicho, despacio y con buena letra. Así trabajamos desde Funnymotion. ¡Qué gran verdad de ese refrán! Esperemos que no sean como los que hacen letra de médico. Esas personas viven estresadas, se los garantizo. La vida contemplativa da frutos mucho menos amargos que aquellos hechos con prisas. Por eso, Multiverse Budokai es un bonito dulce, una delicatessen de repostería para que lo disfruten. Así pues, esperemos que el resultado final del test de color sea del agrado del paladar de nuestros espectadores. Un postre del cual sus opiniones puedan ser degustadas en la caja de comentarios. También agradecerles por haber llegado hasta el final del vídeo y, sin más que saborear, nos vemos el próximo sábado con más recetas. Gracias una vez más por ver el vídeo. Si te ha gustado, puedes darle like y suscribirte para permanecer informado. También puedes apoyarnos en Patreon. De esta manera ayudarías mucho al proyecto. Sin más que decir, hasta la próxima.